Buenos días, este es un vídeo obligado que era necesario hacer ante la creciente evidencia de que los microplásticos han formado a entrar parte de nuestra dieta habitual. En los últimos años, ya desde hace más de casi una década, ya sabemos que existen microplásticos que ingerimos en los alimentos y que se han visto que se acumulan en diversos tejidos como los pulmones, vía inhalatoria o por ejemplo el hígado, incluso la placenta humana. Pero el problema es de mayores dimensiones. Los microplásticos son estructuras que tienen un tamaño inferior a los 5 milímetros y que pueden entrar rápidamente al cerebro vía inhalatoria o bien atravesando la barrera hematoencefálica. El asunto de los microplásticos ha llevado a los investigadores a realizar investigaciones de última hora a lo largo del último año, donde se han desatado todas las alarmas. La cuestión es que estas sustancias en el cerebro incrementan la incidencia, existe alta sospecha de que estas sustancias en el cerebro incrementan la incidencia de trastornos depresivos, pero también demencia. La demencia se produce porque el acúmulo de microplásticos provoca una reacción inflamatoria a nivel neuronal y se genera una destrucción de la glía y de estructuras nerviosas importantes. En un segundo tiempo también es habitual que las células de defensa, que son los mastocitos o los leucocitos, pues ingieren estos microplásticos, provocan obstrucciones en el sistema circulatorio y pueden dar lugar a pequeños infartos que a la postre incrementan la tasa de demencia. La cuestión es que ¿por qué se produce esto? ¿Por qué aumenta tanto la tasa de microplásticos en la alimentación? Y la cuestión está clara, se debe a que cada vez comemos más comida ultraprocesada y que es aquella que recibe mucho tratamiento dentro de la industria, en la fabricación, los embalajes de plástico, formas de cocimiento, son alimentos precocidos y por tanto esto induce que haya una tasa de microplásticos más alta en los alimentos. Entonces, si la industria manufacturera no va a cambiar, si la comida basura está por todas partes y cuál es la solución que podemos poner nosotros a nivel individual, bueno, sabemos que determinados alimentos como por ejemplo los nuggets de pollo, por ejemplo los fast food, que son los alimentos rápidos, lo que se incluyen refrescos, comida basura como las pizzas, los noodles, todo esto tiene una tasa mayor de microplásticos. También es necesario evitar algunos tipos de alimentos porque se ha visto que las almejas o por ejemplo las ostras son animales que procesan enormes cantidades de agua y al final, debido al filtrado, acumulan una tasa mayor de microplásticos. En fin, el tema es muy interesante. Es necesario lanzar esta alerta porque los estudios que se están realizando de última hora están hablando de una incidencia creciente que ha aumentado en los últimos 5 años y quizá la única buena noticia es que parece ser que el organismo sí es capaz de procesar una tasa importante de microplásticos, ya que las personas muy mayores no se encuentran un acúmulo tan grande como se cabría esperar. Les invito a que vean el vídeo y que nos pongan un like si les gusta. Muchas gracias. La dieta influye de una forma determinante en la salud física y mental de una persona. Los alimentos que consumimos no solo nos nutren, sino que condicionan nuestro desarrollo al transformar nuestra naturaleza. La presencia de microplásticos en el cerebro humano es un tema de creciente preocupación en investigación biomédica y medioambiental. Los microplásticos son partículas de plástico de menos de 5 milímetros de diámetro que provienen principalmente de la degradación de productos plásticos más grandes o de fuentes primarias como cosméticos, textiles sintéticos y alimentos ultraprocesados. Existen hallazgos recientes que han encendido todas las alarmas, ya que cada vez más estudios de investigación han detectado microplásticos en tejidos humanos, incluidos pulmones, sangre y placenta. En marzo del 2024, un estudio realizado en modelos animales y humanos post-mortem encontró rastros de microplásticos en el cerebro, lo que sugiere que estas partículas pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Existen indicios firmes de que una vía de acceso determinante sea la vía olfativa mediante inhalación de partículas que acceden al sistema nervioso central a través del nervio olfatorio.
Pero no es la única, porque otra posibilidad que se baraja es que una inflamación crónica u otra condición que altere la integridad de la barrera hematoencefálica facilite el acceso de los nanoplásticos al cerebro. Una vez allí, estos plásticos de pequeño tamaño provocan neurotoxicidad a través de un estrés oxidativo, inflamación neuroglial, es decir, afectando a neuronas y a la glía, y alteraciones en la neurotransmisión del impulso nervioso. En otras ocasiones son absorbidos por células inmunitarias y se acumulan en los vasos sanguíneos de pequeño tamaño, bloqueando el flujo sanguíneo, causando infartos y reacciones inflamatorias. En roedores expuestos a microplásticos se ha observado que el deterioro cognitivo es leve y existen cambios conductuales y disfunción sináptica. El cuadro se caracteriza por una neurodegeneración similar a la enfermedad de Parkinson, pero la investigación actual necesita extrapolar estos hallazgos en el ser humano. Aunque no hay evidencia concluyente sobre el impacto clínico en el hombre, la acumulación de microplásticos en el sistema nervioso es un hallazgo inquietante. En este momento se especula que podría estar relacionada con el aumento de trastornos mentales como la depresión y la demencia. Esta es una de las conclusiones que se desprende de un trabajo científico realizado por Nicolas Fabiano, Brandon Lu y David Puder, perteneciente a instituciones como de Canadá y Estados Unidos, que han realizado un estudio que se ha llamado Microplastics and Mental Health, The Role of Ultra-Processed Foods, es decir, microplásticos y salud mental, el rol de la comida ultraprocesada. Ha sido publicado en Brain Medicine muy recientemente, el 20/5/25. El artículo explora la posible relación entre el consumo de alimentos ultraprocesados, la acumulación de microplásticos en el cerebro humano y los efectos adversos sobre la salud mental. Sin embargo, yo eso he mojado porque existen frecuentes hallazgos, además una evidencia creciente que nos debe hacer reflexionar sobre el estilo de vida actual, pues la dependencia del hombre al plástico es absoluta. En países de altos ingresos como Estados Unidos, más del 50% de la ingesta energética proviene de alimentos ultraprocesados. Este hecho resulta preocupante según se desprende de una revisión publicada en el British Medical Journal. Tras estudiar casi 10 millones de participantes, se encontró que el consumo de alimentos ultraprocesados se asocia con un aumento del 22% del riesgo de depresión, un 48% de ansiedad y un 41% en trastornos del sueño. De momento no es posible establecer una relación inequívoca entre el consumo de microplásticos a nivel cerebral y el desarrollo de patologías neurodegenerativas como la depresión crónica o la demencia, pero existen serios indicios que así lo sugieren. Un dato que aboga por dicha correlación consiste en que los cerebros post-mortem de personas con demencia contienen hasta 10 veces más microplásticos que los de individuos sin esta condición. Pero aún hay más, porque la situación se hace particularmente preocupante cuando se comprueba que el nivel de microplásticos en el cerebro es mayor que en otras localizaciones corporales. Un estudio pionero ha analizado muestras cerebrales de 52 cadáveres y encontró que el tejido cerebral contenía entre 7 y 30 veces más microplásticos que el hígado o los riñones. Se observó que una acumulación significativamente mayor se producía en cerebros con personas con demencia. Este estudio, para más INRI, las concentraciones en el cerebro están aumentando en periodos de tiempo muy cortos, con incrementos superiores al 50% en el 2016 y 2024. La buena noticia es que la edad de la persona no parece estar asociada con la cantidad de plástico en los órganos, lo que significa que el cuerpo es capaz de eliminar el plástico de alguna manera. En caso contrario, los órganos de personas mayores seguirían acumulando cada vez más plástico con el paso de los años. Lo que está claro es que la prevención ha de orientarse principalmente a la reducción de la exposición ambiental, porque no sabemos lo suficiente para poder afirmar con rotundidad cuál es el efecto del plástico en el cerebro. La primera medida consistiría en evitar plásticos de un solo uso, minimizar la ingesta de alimentos procesados o envasados en plástico y optar por filtraciones de agua potable. Con respecto a la alimentación, existe una correlación importante entre el acúmulo de microplásticos y el consumo de alimentos ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados más habituales son los refrescos, las comidas instantáneas y los alimentos precocidos. Por ejemplo, se ha detectado que los nuggets de pollo contienen hasta 30 veces más microplásticos por gramo que la pechuga de pollo sin procesar.
De modo que lo que está claro que los alimentos que contienen o están asociados a mayores niveles de microplásticos suelen ser aquellos que han pasado por procesos industriales intensivos o están envasados en plásticos. Entre estos figuran los nuggets de pollo, las pizzas congeladas, empanadas, los snacks industriales como las patatas fritas, las galletas, las barras energéticas, las bebidas azucaradas, los jugos envasados, las sopas y los fideos instantáneos. Parece ser que durante la producción y el envasado estos alimentos pueden contaminarse con microplásticos provenientes de maquinarias, envases o almacenamiento. En otras ocasiones se trata de animales que filtran o consumen el agua de mar directamente acumulando microplásticos que están presentes en el océano. Es el caso de los mejillones, las ostras, los camarones y los peces pequeños. Los microplásticos también se han encontrado en la sal marina, en el agua embotellada, tanto en plástico como en vidrio, y en el té en bolsas sintéticas. Por lo tanto, existe una evidencia creciente de demencia asociada al acúmulo de microplásticos en el cerebro y de forma preventiva se recomienda priorizar alimentos frescos y mínimamente procesados, evitar calentar alimentos en recipientes plásticos y optar por envases de vidrio, acero inoxidable o papel siempre que sea posible.